discípulos una vez más para continuar instruyéndolos. Versículo 4, y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa? La cual les dijo, oyeron de mí. Una promesa que Él les dijo constantemente a ellos. La promesa del Padre que oyeron de parte de Cristo, porque Juan bautizó con agua, pero serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿Cuál era la promesa de Cristo? Ustedes van a ser bautizados. Juan bautizó con agua, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y aquí empezamos, hermanos, ya entramos de lleno a lo bueno. Bautismo del Espíritu Santo. Hay tanto debate acerca de esto, mayormente nosotros entre bautistas, no sé por qué hay un miedo, hay un temor al hablar acerca de la doctrina del Espíritu Santo, pero más que la doctrina, hablar de el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, hermanos. Amén. Nosotros somos trinitarios. El Espíritu Santo es nuestro Dios y tenemos que proclamarlo abiertamente, claramente y tajantemente porque es lo que la Biblia enseña. El Espíritu Santo no es una fuerza mística, el Espíritu Santo no es como algo ahí, una cosa, no. El Espíritu Santo es nuestro Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y Cristo dijo que el Padre prometió a sus discípulos que seríamos bautizados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Que recibiríamos el Espíritu no solamente de Cristo, sino de el Espíritu Santo. Así que eso es lo que va a ocurrir. Versículo 6, entonces los que estaban reunidos le preguntaban, observen, cómo Cristo les dijo, esto es lo que va a ocurrir, la promesa del Padre, van a ser bautizados por el Espíritu Santo. Y entonces, lo que ocurrió con ellos es lo que ocurre con la iglesia de nuestros días. En vez de profundizar más y más en el entendimiento, en el conocimiento, en la profundidad de nuestro Dios, el Espíritu Santo, nuestros amados hermanos, los discípulos, en vez de decir, ok, Señor, háblanos más, queremos saber más, queremos entender más, queremos conocer más. No, lo que ellos dijeron es, reunidos, preguntaron lo siguiente, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Cristo les había dicho, recibirán la promesa que es el bautismo del Espíritu Santo. Y la respuesta de sus discípulos no fue, gloria a Dios, ¿cómo va a ser esto? Quiero saber más. No, la respuesta es, Señor, ¿y el reino, tu reino, cómo va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Será en este tiempo? ¿Te das cuenta? Ese es un debate tan común y mayormente en todos los grupos, tanto bautistas como pentecostés. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo es el reino? Miren, cuando hablamos de escatología, hermanos, yo les voy a animar a que usted no se apasione demasiado con asuntos escatológicos y no se case usted con una visión específica escatológica. Cuando hablamos de escatología, me refiero al estudio de los tiempos finales. Específicamente, comúnmente cuando hablamos de escatología, hablamos de Mateo, capítulo 24, Daniel, Apocalipsis, etcétera, ¿no? Y la idea de la escatología o del estudiante de escatología es tratar de comprender los tiempos finales, la segunda venida, qué va a acontecer. Básicamente, mis amados hermanos, hay como tres líneas principales escatológicas. La línea principal escatológica, digo principal refiriéndome a la más conocida, la más común, la que muy probablemente tú y yo fuimos enseñados, y este es el dispensacionalismo. El dispensacionalismo es esta escatología
que ciertamente enseña pues las dispensaciones y a grosso modo enseña que Cristo va a volver, pero aún los dispensacionalistas tienen diferentes puntos entre ellos en cuanto, por ejemplo, ellos enseñan que habrá una gran tribulación, porque lo leemos en Apocalipsis, se lee sobre tribulación, pero aún en esta enseñanza sobre cómo será la tribulación hay diferencias. Algunos, fíjense, algunos son pretribulacionistas, otros son intertribulacionistas y otros son posttribulacionistas. Es decir, dentro de los mismos dispensacionalistas que creen en la tribulación, unos creen que la iglesia se va, Cristo viene antes de la tribulación. Otros creen que Cristo viene a mitad de la tribulación. ¿Por qué? Porque leen 3 años y medio y 3 años y medio. Y otros dicen, no, después de la tribulación. Eso es post-tribulacionista, o sea que pasan los 7 años, la iglesia se queda en la tribulación durante 7 años y después Cristo viene por la iglesia. Bueno, básicamente eso es lo que cree el dispensacionalista. ¿Pero qué creen? Hay otra línea de pensamiento escatológico y es el amilenialismo. Los dispensacionalistas creen que va a haber un milenio literal. Los amilenialistas, ellos no creen, y esta es la línea mayormente que siguen los reformados. Entonces, en ese sentido, es una línea que nosotros deberíamos también poner atención. Si usted no lo ha estudiado, yo le animo a que le eche un ojito. El amilenialismo enseña, como su prefijo lo dice, amilenialismo. ¿Qué significa esto? Que A es de no milenio, de que no hay un milenio literal como creen los dispensacionalistas. Básicamente lo que cree el amilenialista es que no es que va a haber un reino milenial de 1000 años donde Cristo va a estar aquí en la tierra y después el juicio, sino que ellos creen que el milenio, o el amilenialista cree que el milenio ya está pasando en este tiempo. ¿Me expliqué? Que ya estaba ocurriendo en este momento. Y bueno, también hay premilenialistas, se le llaman premilenialistas históricos, y hay postmilenialistas. Entonces, si nos ponemos a hablar de escatología, ¿se dan cuenta cuántas ramas hay? Tenemos que hablar de muchas ramas. Mi consejo, no se casen con una sola visión escatológica y no se apasionen. Cuando alguien le diga, bueno, ¿cómo va a venir Cristo? Y usted se ponga, es que Cristo va a venir así y así. Y si alguien dice, bueno, es que no, yo pienso que Cristo no va a venir así, Cristo va a venir así, no se apasione, mi hermano. No saque su espada y diga, es que Cristo y así, mi pastor me enseñó, yo estudié. No, espérense tantito. No se apasionen demasiado por esto. ¿Por qué? Vean lo que Cristo está diciendo en un contexto en que Cristo dice, recibirán el bautismo del Espíritu Santo. Los discípulos, en vez de concentrarse en esto que dijo Cristo, no, ellos quieren saber el reino. ¿Cuándo, Señor, el reino? La respuesta de Cristo. Que el Señor les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Esa fue la respuesta. ¿Cuándo, Padre, el reino? ¿Cuándo, Padre, esto? La respuesta, no les corresponde. No les corresponde. Antes me la pasaba yo haciendo números, escribiendo, leí Apocalipsis, lo leí montones de veces, y hacer números. ¿Cuándo va a venir el Señor? ¿Cómo va a venir el Señor? Hermanos, es muy peligroso eso. Es peligroso porque podemos malinterpretar las Escrituras y terminar pensando cosas que la Escritura no está enseñando. Miren, hay un pastor que yo escuchaba y me gustaba lo que predicaba, pero desde hace muchos años yo he dicho, no, está como que saltándose un poquito, hay que tener mucho cuidado. Él se llama Alducin, ¿lo conocen? ¿Lo ubican a Alducin? La verdad es que yo había escuchado algunos sermones o predicaciones y yo decía, está bien lo que está enseñando, pero últimamente se ha enfocado tanto en la escatología que ha llegado a dar fechas. Ha dicho en tal mes o en tal año. Y hermanos, eso es peligrosísimo porque cuando tú te atreves a decir en tal año viene Cristo o en tal mes viene Cristo y no viene, eres un falso profeta. Y ser un falso profeta es
Es un título muy horrible, hermanos. Mancha. O sea, todo lo que este varón se esforzó, quizás por su estudio, de repente lo bota por tierra al ser un falso profeta. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado en cuanto a la escatología. ¿Es importante? Sí, es importante. Pero si un hermano tuyo no cree lo mismo que tú, debes de ser muy amoroso y muy paciente. Y escucha lo que dije, hermano. Si un hermano mío, personalmente, yo no soy dispensacionalista, no creo más. Fui hace muchos años, 17, 18 años dispensacionalista, hace 17, 18 años, pero empecé a estudiar más y me di cuenta que hay algunas cosas que no me cuadran y ahora no más dispensacionalismo, pero si un hermano viene y es dispensacionalista y quiere hablarme de eso, mis amados hermanos, en vez de sacar mi espada escatológica y luchar contra ese hermano, ¿saben qué? Lo remito a Hechos capítulo 1. Mira, Cristo dijo, nos toca a vosotros. No les corresponde. Versículo 8, pero recibirán poder. Mira, hermano, si tú quieres apasionarte por algo y quieres que hablemos apasionadamente, en esto deberíamos apasionarnos. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga. ¿Se dan cuenta cómo Cristo otra vez hace hincapié en el Espíritu Santo? Otra vez, les está hablando del Espíritu Santo y su bautismo. Ellos cambian y hacen una pregunta diferente. Y Cristo otra vez les dice, no les toca a vosotros, pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Los vuelve a regresar, Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Y piensen por un momento, ¿cuánto se habla del Espíritu Santo hoy en día en nuestras iglesias? En la mayoría de las iglesias, te voy a dar un ejemplo, hoy está de moda el YouTube y todo eso. Si se sube un video hablando de tiempos finales, ¿no? Tribulación, pretribulación, etcétera, y subes un video acerca de el Evangelio y la Gran Comisión, ¿cuál de los dos videos creen que va a tener más vistas? ¿Cuál creen que genere mayor expectativa? Sin lugar a dudas, el que habla de tiempos finales. Y a las pruebas me remito, vayan a YouTube y busquen un video de tiempos finales, escatología, y vean, es más visto que un video que hable acerca de evangelismo, el Evangelio, la Gran Comisión. Así está la iglesia en nuestros tiempos. Pero Cristo nos llama, como llama a ellos, no les corresponde, pero vean, van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Tengo una pregunta, ¿el Espíritu Santo ha venido sobre ti? ¿Ya el Espíritu Santo ha venido sobre ti? ¿Estás lleno del Espíritu Santo? Porque esto, hermano, significa salvación. Si el Espíritu Santo no está habitando en ti, tú no eres salvo. Así de simple. Y eso es peligrosísimo. No importa cuánto sabes de tiempos finales o de otras doctrinas, si el Espíritu Santo no mora en ti, tú no eres salvo. ¿Y entonces de qué va a servir saber mucho de esta o de aquella doctrina? No, tienes el Espíritu Santo morando en ti, eres salvo. Cristo dice, cuando venga el Espíritu Santo, recibirán poder. Ahora voy a continuar, dice, y me serán testigos. ¿Qué poder? No es un poder extraño, no es un poder que te hace rodar en el piso y ladrar como perro, o hacerte como una serpiente, o correr alrededor de los hermanos aventando tu sudor. No, dice, recibirán poder y me serán, ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué dice el texto? Testigos. Testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Ven el énfasis que Cristo Jesús está haciendo a sus discípulos? Los discípulos quieren hablar de otra cosa y Cristo los regresa. El Evangelio, testigos, la Gran Comisión. Cristo se va, se despide de sus discípulos y termina hablando de la Gran Comisión. Sean testigos, prediquen la palabra. Hay un énfasis aquí, hermanos. Hay un propósito para nosotros. Vamos a aprender ciertamente un montón de doctrinas. Es apropiado, es necesario. Pero mira el énfasis de Cristo. La Gran Comisión, ser testigos. Ahora, vamos a avanzar. Después de haber dicho estas cosas, y ahora sí, vamos a aprender escatología.
Cuando alguien quiera discutir contigo sobre escatología, si pretribulacional, intertribulacional, posttribulacional, amilenialista, postmilenialista, hipertribulacionista, esta es tu escatología que debemos decir, amados hermanos, y todos vamos a decir amén. Los pre, los po, los inter, los etcétera, amilenialistas, dispensacionalistas, todos vamos a decir amén a esta escatología. Y con eso se cierra el debate, a mi parecer. Mientras Jesús dice, después de haber dicho estas cosas, versículo 9, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Cristo es elevado. Versículo 10. Mientras Jesús ascendía, imagínate esa escena, Cristo arriba ascendiendo, estando ellos mirando fijamente al cielo, pues imagínense, están mirando al Señor, Él se despide y las últimas palabras es, me seréis testigos. En Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recuerden estas palabras porque las voy a repetir constantemente y mi deseo es que las memoricen. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta ¿dónde, hermanos? Hasta lo último de la tierra. Eso fue el último mensaje con su cuerpo glorificado que Cristo les dio a sus discípulos. Presten atención a esto. El último mensaje no fue voy a volver en tal tiempo, el reino vendrá así. No, el último mensaje fue, me seréis testigos, recibirán el Espíritu Santo, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿ok? Ahora, viendo ellos al cielo, fijamente se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas. ¿Qué eran esos varones, hermanos? Vestiduras blancas, eran ángeles. Les dijeron, varones galileos, ¿por qué me están mirando al cielo? Como si no supieran. Claro que sabían, pero pues fue su forma de romper el hielo. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Entonces, los discípulos regresaron a Jerusalén. Hermanos, esta debe ser tu escatología principalmente. ¿Cuál es la escatología? La escatología que aquí estos varones vestidos de blanco, que creemos que serán ángeles, les dijeron, varones, así como vieron que Cristo ascendió, de esa misma manera va a volver. Entonces sí se les respondió. ¿Cuándo se instalará el reino de Dios? ¿Cuándo Cristo va a volver? Bueno, no se nos dice cuándo, pero sí se nos dice cómo. ¿Cómo? Pues así como Cristo subió, así Él va a volver en las nubes. Y eso es lo más importante que tú tienes que saber, mi amado hermano. Tú no tienes que llenarte tu cabeza de un montón de información. Si no quieres, si no es importante, pero yo te animo a que mejor te enfoques en el Evangelio, en la Gran Comisión, en lo último que Cristo les animó a hacer a sus discípulos. Van a obtener el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que me sean testigos. En eso, mis amados hermanos. Y apasionense, busquen cómo compartir, conozcan más de Cristo, busquen, aprendan más del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Para ser testigos. Eso en el capítulo número 1. Ahora, continuando el capítulo, vemos que en el capítulo número 2 viene Pentecostés. Muchos creen que Pentecostés se trata de recibir el Espíritu Santo y moverse extrañamente. Eso no se enseña en el capítulo número 2. En el capítulo número 2 nadie se está sacudiendo pues de manera extraña, nadie se está revolcando en el suelo, nadie está vomitando. ¿Han escuchado algo que se me hace grotesco de el vómito santo? ¿Han escuchado acerca de eso? Hay iglesias que han llegado a un extremo que creen que algo grotesco es, creen que eso son manifestaciones del Espíritu Santo. No, mis amados hermanos, obvio que no. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos qué es el Pentecostés? ¿Cómo es? Capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban juntos en un mismo lugar, vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento, llenó toda la casa donde estaban, se les aparecieron lenguas como de fuego, y se repartieron, se posaron sobre cada uno, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Vámonos recio, hermanos, la llenura del Espíritu Santo.
¿Cómo se ve la llenura del Espíritu Santo? Nadie está tirado, nadie está fuera de sí, nadie se está revolcando, nadie está haciendo cosas raras. ¿Qué ocurrió? Dice, versículo 4, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. ¿A esto se le puede llamar don de lenguas? Sí. El Espíritu Santo les dio la habilidad de hablar en otras lenguas, lenguas que ellos no sabían, lenguas que ellos no conocían, lenguas que milagrosamente empezaron a hablar. Es como si yo hablo en español y de repente alguien empieza a traducir lo que yo estoy predicando, pero en chino, ¿no? En mandarín, pero nunca he estudiado mandarín. De manera milagrosa empieza a hablar en otro idioma, en otra lengua. Eso, hermanos, sería obviamente una obra de Dios, una obra del Espíritu Santo. Dice, había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo, y al ocurrir el estruendo se juntaron. Versículo 7, dice, versículo 6, al ocurrir esto se juntaron, estaban desconcertados porque los oían hablar en su propia lengua. Versículo 7, estaban asombrados, se maravillaban, miren, ¿no son galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua? Y empieza a dar una lista. Entonces, observa cómo es el don de lenguas, cómo es la llenura del Espíritu Santo. Partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y de Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, regiones de Libia, Cirene, romanos, judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. ¿De qué estaban hablando? De las maravillas de Dios. ¿Y cómo estaban hablando? En un lenguaje entendible, en un idioma que escuchaban otras personas. Esto es Pentecostés, hermanos. Según la llenura del Espíritu Santo aquí, ellos empezaron a proclamar las maravillas de Dios a otras personas. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, hermanos. No se revolcaron, no hicieron cosas raras. No, ellos hablaban las maravillas de Dios. Hermanos, cuando salimos al malecón, a algunas partes a evangelizar, de repente yo veo a mis hermanos, mayormente son pentecostés, algunos bautistas también, ¿verdad? Y ellos están predicando y comparten, no comparten exactamente como yo lo hago, pero están compartiendo. Y ¿saben qué? Yo no me paro ahí, los escucho y digo, ese hermano no sabe teología, ese hermano tiene que estudiar, ese hermano le voy a regalar un libro para que sea mejor. No, hermanos, cuando yo veo un varón, aunque se le dificulte hablar, aunque lo que esté haciendo, pero él está ahí, él está compartiendo el evangelio de mi Señor Jesucristo. Hermanos, en mi corazón yo siento un gozo real en mi corazón y me da gozo de saber que hay otro varón, hay otro hermano que está compartiendo la palabra. No me voy a poner ahí, y es lo que pasa, a veces celos, ¿no? Como si fuéramos pandillas. A ver, este es mi territorio, yo aquí me toca predicar. A ver, hermano Pentecostés, esto es territorio de un bautista reformado. Usted váyase para allá. No, hermanos, que mi Señor pues me reprenda si llego a hacer eso. No, por el contrario, gloria a Dios, estoy viendo a alguien más. Gloria a Dios, Señor, gloria a Dios. Padre, úsalo. Permite que conozca más del Evangelio. Ese debe ser nuestro sentir, hermanos. Pero no estamos de acuerdo en que si un hermano dice ser lleno del Espíritu Santo y un hermano empieza a ser lleno del Espíritu Santo, hermano. Un hermano dice ser lleno del Espíritu Santo. Y lo que empieza a hacer, según él, es hablar según en lenguas, pero solamente repite y repite una palabra, y me da un poco de pena, pero casi siempre lo que repiten es rabasaya la vasalla. Es algo que se puede repetir, rabasaya la vasalla,
Rambasamanoca, algo así. Disculpe, no quisiera hacer como, no quiero hacer como mofa de esto, pero muchos simplemente repiten y ellos creen que eso es el don de lenguas. Hermanos, el don de lenguas, según vemos aquí, eran medos, persas, frigios de Panfilia, romanos, griegos, hebreos. Eran lenguas verdaderas, reales, existentes, entendibles. Claro que lo creo, hermano. Claro que creo que es de parte de Dios que puede hacer eso. Pero cuando un hermano habla de esa manera y se nota que, o sea, solo está repitiendo, tú te das cuenta, esto es súper falso. Es más, ni siquiera pueden actuar bien, no lo pueden hacer correctamente. Lamentablemente muchos creen que eso es así, pero no. Hemos aprendido pues cómo es el verdadero don de lenguas. Ahora, esto se da no para hacer espectáculo, según el capítulo 2, sino para que los discípulos proclamen al Señor. ¿Recuerdan el capítulo 1 que dijo el Señor Jesucristo? Recibirán el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. ¿Y para qué, hermanos? Me seréis, ¿qué cosa, hermanos? Testigos, testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vendría, descendería y los llenaría para que ellos pudieran ser testigos y proclamaran la palabra con poder, con autoridad y aún en diferentes idiomas, para que fueran Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, hermanos. Bien, hice un grande paréntesis aquí para avanzar muy rápido. A partir del capítulo 2, que viene la llenura del Espíritu Santo, luego vienen grandes aventuras, Pedro predica, miles son convertidos, tenemos arrestos, arrestan a Pedro, arrestan a Juan. En el capítulo número 6 tiene problemas la iglesia porque son tantos, empiezan oran y tienen diáconos y por fin, ya una vez que tienen diáconos, uno de ellos, Esteban, un diácono muy poderoso, que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo sé que estaba lleno del Espíritu Santo Esteban? ¿Cómo lo sé? Bueno, Esteban predicaba la palabra del Señor con pasión y denuedo. En una ocasión, hace muchos años, me invitaron a una iglesia, como saben, pues cuando me invitan a una iglesia, yo voy a predicar. Y era una iglesia, que no era una iglesia bautista reformada, y era una iglesia pues de corte pentecostés, una iglesia en la sierra de Oaxaca, y estábamos ahí en esa iglesia y pues las alabanzas, ¿no? Son diferentes, ¿no? Son bonitas, yo sí me atrevo a decir bonitas, pero pues bien diferente, ¿no? A un culto bautista. Me encanta, la verdad es que me anima, siempre son bien así contentos, y los hermanos ahí más tan lindos, ahí aplaudiendo, y es bonito, me encanta, la verdad me gusta. Y había un hombre que daba vueltas alrededor de todos. Ese hombre estaba sudado, así sudado, y andaba así dando vueltas. Y parecía que lo hacía adrede y hacía sus manos así, como que aventaba su sudor así. Mis hijos ahí se quedaron mirando así, serios, mirando así. ¿Qué está? ¿Dónde nos trajiste, papá? Todos ahí raros, ¿no? Y yo simplemente estaba mirando ahí. Y hasta atrás había unos varones. Ya se les había comentado quizás esta historia. Atrás había dos varones tranquilos. Sí, estaban aplaudiendo, pero ellos tranquilos. Pero ese varón dando vueltas. Cuando me subo a predicar, hermanos, lo primero que pensé, ¿quién de aquí sale? Porque ese lugar es una zona donde hay persecución. Ahí donde fuimos es una zona de persecución. Ahí vas a las comunidades y te andan sacando, casi linchándote. Entonces pregunté, hermanos, ¿quién de aquí, quiénes son los que salen a las comunidades a compartir el Evangelio? Porque precisamente les iba a hablar de la llenura del Espíritu Santo. Y yo les compartí un poquito acerca de la bendición de la persecución. Entonces dije, ¿quiénes son? ¿Quién es el que sale a compartir el Evangelio? Yo les voy a decir una cosa, no sabía quiénes sí, pero sí sabía quién no. Estaba seguro quién no salía a compartir. Estaba seguro, hermanos, y no falló mi predicción. Exactamente. Ese hombre que daba vueltas alrededor como según él muy lleno.
y lanzando su sudor. Ese no iba a compartir el Evangelio. En palabras bíblicas, según Hechos, ese no era un testigo. Él no era un testigo. Pero les puedo asegurar que él se creía lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque brincaba y saltaba y llenaba de sudor a los hermanos y todo eso. Pero no, ¿saben quiénes sí levantaron su mano? 2 varoncitos y tranquilitos ellos. ¿Quiénes son? Hasta atrás. 2 varones que ni se notaban. Ahí levantó el hermano, el pastor y alguien más, un varón. No recuerdo exactamente si era su hijo, otro hermano. 2 varones tranquilos ellos. Sí sabía exactamente quién no. Eso lo supuse. Hermanos, la llenura del Espíritu Santo se da para ser testigos. Si usted me dice que usted tiene el Espíritu Santo porque usted es salvo, entonces usted tiene que ser alguien que sea un testigo de Cristo. Porque para eso se le ha dado el Espíritu Santo, para eso se nos dio, para ser testigos. Si tú me dices, es que yo soy salvo y sí, yo lleno, pastor del Espíritu, no, usted me viera en mi casa, yo canto y tengo un canal de YouTube donde ahí comparto enseñanzas y mi visión y cosas así. Ok, está bonito, está bien, pero ¿de verdad eres testigo? Si estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a mover a compartir el Evangelio. No estoy diciendo que compartirlo exactamente como nosotros lo compartimos, no, pero digo, sí lo vas a compartir. Con lo que sabes, con lo que tienes y con lo que puedes, mis amados hermanos. Para eso se nos dio el Espíritu Santo, amén. Entonces ahora, continúo. Esteban, él comparte la palabra, se enojan los judíos, lo matan en el capítulo número 7. ¿Por qué? Porque compartía la palabra. Así que empieza una grande persecución y por causa de esa grande persecución, los hermanos son sacados de Jerusalén. Pues yo me imagino que, ni dudo, hermanos, que la iglesia de Jerusalén era como Gracia y Verdad Veracruz, ¿verdad? Y imagínate a los hermanos que tenemos, pues nos encanta estar juntos. Hoy algunos se fueron rápido, pero mayormente nos gusta comer. En la mañana pasa comúnmente, ¿no? Estamos ahí, tenemos el culto, cantamos, hablamos al Señor y finalizando, pues ya estamos ahí, nos quedamos todos ahí hablando un rato y al final siempre dice, bueno, y pues ¿qué, no? ¿Qué? ¿A dónde vamos? ¿O qué hacemos? ¿Qué comemos? Sí, nos quedamos a comer. Es tan bonito, hermanos, tener coinonía. Así que ahora imagínate en Jerusalén, así me imagino esa iglesia. Hermanos que les gustaba estar juntos, hermanos que se ponían de acuerdo para comer, porque lo enseña la Escritura, entre las casas. Compartían los alimentos. Hechos capítulo 2, versículos 40 en adelante, nos enseña que, y en esto perseveraban, en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en la comunión los unos con los otros y en el partimiento del pan, que es la cena del Señor. Entonces, estas iglesias tenían una coinonía, así que, ¿por qué comento esto? Porque imagínense, eran 8,000 aproximadamente, una iglesia de 8,000, qué preciosos, imaginan los himnos, todos cantando, obviamente cantaban salmos, el gran Jalel seguramente, ellos cantaban al Señor himnos, y obviamente no querían salir de ahí, estaban tan cómodos, tanto que algunos vendían terrenos y traían el dinero para los necesitados y para las necesidades. Así que, pues era una iglesia hermosa, fogosa, grande, fuerte. ¿Quién se querría ir de esa iglesia? Pues nadie. Así que todos en esa ciudad estaban contentos, pero ese no era el plan y ese no fue el mandamiento del Señor. Él dijo, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿dónde, hermanos? En Jerusalén. Y ya habían sido testigos en Jerusalén. En Judea, ¿y dónde más? Capítulo 8, versículo 1. Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. ¿La muerte de quién? De Esteban. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea. Interesante, ¿no les parece? Va en orden.
Primero, Cristo le dijo, me serán testigos en Jerusalén. ¿Dónde fueron testigos? En Jerusalén. Luego dijo, también Cristo dijo, en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Y ahora miren lo que ocurrió. Ellos estaban muy cómodos, muy contentos. Imagínense cuando gracia y verdad seamos 8,000 hermanos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿No lo creen? Falta de fe, ¿o qué pasa, mis hermanos? No teman, mis hermanos, no teman. O algún día. Imagínense que una iglesia grandísima, grandísima. Pero va a ser muy bonito. Pero, hermanos, ¿es bonito una iglesia grande? Sí, sin lugar a dudas. Imagínate los cantos, qué gloriosos. Sin embargo, lo que nuestro Dios quiere es que seamos testigos en diferentes lugares y específicamente lo que nos corresponde hasta lo último de la tierra. Así que aunque la iglesia sea grande, lo ideal es que nos esparzamos para que prediquemos hasta lo último de la tierra. Vean cómo en Jerusalén fueron testigos, ok, han cumplido, pero el Señor dijo hasta lo último, en Judea, en Samaria, y ellos estaban ahí, vino persecución. Cuando viene la persecución, no es para mal, sino que es para bien. Muere un cristiano, nuestro hermano Esteban, y los hermanos salen disparados. Cuando se van de Jerusalén, llegan exactamente a Judea y Samaria. ¿Y qué hacen en Judea y Samaria? Empiezan a compartir. Ahora, empiezan a compartir solamente, hermanos, solamente a judíos. Hasta ese momento no comparten a gentiles, solamente a judíos. Hasta que Felipe predica a un eunuco. Pero resulta que este eunuco pues venía de Jerusalén. Por tal significa que era, ¿qué creen que era? Era prosélito. Era un eunuco etíope, pero era prosélito, es decir, quería de la religión judía. Bueno, avanzamos. En el capítulo número 9, aquel que estaba destruyendo a los cristianos, que era Saulo, es convertido por Cristo. Cristo lo reprende. Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí una enseñanza bien preciosa es esta, hermanos. Cristo toma personal los ataques a sus hijos, a sus hermanos. Así que mi amado hermano, si tú estás bajo ataque, hoy precisamente me estaban comentando acerca de ataques que tuvieron, una hermanita ahí, nosotros, pues este Saulo quería atacar a la iglesia cristiana, por eso iba para Damasco, para encarcelarlos, y Cristo sale al encuentro. Él da el paso, una vez más. ¿Recuerdan cuándo dio el primer paso? Adelante, ¿cuándo salió adelante? Cuando fueron a arrestarlo en Getsemaní. Él estaba con sus discípulos. Él, después de haber orado 3 veces y decir al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, que se haga tu voluntad. Y cuando vinieron los guardias, él se hizo hacia adelante, le dijo, yo soy, ¿a quién buscáis? Se hizo hacia adelante. Otra vez, Cristo sale al frente. Sus discípulos están en Damasco, pero Cristo sale primero a encarar a aquel que quería hacerle daño a sus discípulos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así que la persecución a nosotros, hermanos, la persecución a nuestros hermanos es persecución a Cristo. Ay de aquellos que están persiguiendo a Cristo. Si tú estás padeciendo algo por Cristo, no te aflijas demasiado. Piensa en esto. Ay de aquellos que te están persiguiendo porque no te están persiguiendo a ti. Están persiguiendo al mismo Señor Jesucristo. Y Él se lo va a tomar personal. Él se lo va a tomar en serio. Bien, Saulo se arrepiente, cree y es convertido. Capítulo número 10. Saulo ya había visitado a Jerusalén y luego viene Cornelio. Pedro va y predica. Pedro está en la casa de Cornelio, ocurren algunos problemitas porque los judíos le dijeron a Pedro, bueno, ¿cómo entras a casa de alguien que no es judío? Y ahí es como el Señor empieza a moldar también a Pedro, que no quería juntarse con los gentiles, pero el Señor lo manda con un gentil y él observa, pero es que nosotros vimos una vez más, versículo 44 del capítulo 10, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Ahora, fíjense, les tengo una pregunta. Pentecostés, ¿solamente ocurrió una vez, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? Muchos pueden pensar, no, Pentecostés solo ha ocurrido una sola vez. Hermanos, miren lo que dice el texto.
capítulo 45, perdón, versículo 45 del capítulo 10. Hechos 10, 45. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Ahora, hasta aquí podemos parar y pensar, bueno, es que pues solamente fue que el Espíritu Santo llegó y les dio arrepentimiento y les dio fe, no como Pentecostés. O sea, hasta aquí podemos detenernos y decir, no, Pentecostés, eso fue una vez. Sigamos leyendo. Versículo 46. Pues los oían, ¿qué cosa, mis amados hermanos? Interesante, ¿no les parece? Un segundo Pentecostés. Los oían hablar en lenguas. ¿Qué hacían los hermanos en Pentecostés? Ellos, ¿qué hacían? ¿Exaltaban qué? La gloria de Dios. ¿Qué hacían esos hermanos aquí? Exaltaban a Dios. Estaban haciendo exactamente lo mismo que los hermanos anteriores, solamente que menos impactante, porque no llegaron y creyeron miles, pero la cosa impactante aquí es que eran gentiles. Estos eran gentiles y recibieron exactamente igual un bautismo del Espíritu Santo como los judíos, discípulos, en Hechos, recibieron el don del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Ellos también hablaron en lenguas, hermanos. Se quedaron maravillados. En el capítulo número 11, Pedro regresa a Jerusalén, después de haber visto que los gentiles también recibieron exactamente igual que los judíos el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué? Porque pudiese ser, hermanos, Dios es tan hermoso, que ellos vean que ellos ciertamente reciben el Espíritu y ellos creen, se arrepienten, pero ellos pueden pensar, ellos creyeron, pero no son igual a nosotros, porque ellos no hablaron en diversas lenguas como nosotros. No, el Señor hace que hablen en lenguas, para que Pedro, el líder, vea y después vaya y diga a la iglesia en Jerusalén, a ellos les pasó lo mismo que a nosotros. Imagínense a Pedro dando su informe, hermanos, fui a la casa de tal persona, y ellos enojados con Pedro, pero ¿por qué entraste, Pedro? Eres judío, tú no tienes que entrar. Bueno, y él dijo, hermanos, escuchen, estaba predicando y de pronto llegó el Espíritu Santo y el Espíritu Santo los llenó igual que a nosotros. Así como nosotros empezamos a hablar en lenguas, ellos también. Imagínense el impacto de esa iglesia. ¿Cómo? Pero, ¿qué está pasando aquí? Pues lo que está pasando es lo que Cristo les dijo. Recibirán el Espíritu Santo y me serán testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria, y ahora aquí se empiezan a ver esos vestigios. No solamente a los judíos, sino también a los griegos, o según Romanos 1:10, sino también a los gentiles. Capítulo 12, hay más muertes, muere Jacobo, Pedro sale porque Dios lo libra, muere Herodes, y así llegamos al capítulo número 13. Saulo, ya convertido, mis amados hermanos, él ahora se vuelve un predicador de la gracia y la verdad. Y Dios, Cristo y el Espíritu Santo van a continuar con aquello que falta. ¿Por qué? Porque los discípulos, los primeros, ya habían sido testigos en Jerusalén, ya habían sido testigos en Judea, ya habían sido testigos en Samaria, ya empezaban a ser testigos en otras ciudades. Otros, los gentiles, empezaron a escuchar, pero queda esta partecita en la cual aún estamos, amados hermanos. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado con Herodes el tetrarca, y mientras ellos ministraban al Señor, estamos hablando de la iglesia en Antioquía, una iglesia que en su mayoría ya eran gentiles, una iglesia ya de gentiles. No solamente exclusivamente de judíos, sino de gentiles. Y ahora el Señor va a ocupar no una iglesia donde solamente había judíos, sino que ahora va a ocupar a estos nuevos hermanos, la iglesia en Antioquía. ¿Ustedes recuerdan qué pasó en Antioquía?
Y ahí fueron llamados por primera vez. ¿Cómo, hermano? Eso pasó ahí. Pero no solamente pasó eso, sino que esta iglesia de Antioquía es tan importante, hermanos, que el Señor, el Espíritu Santo, Cristo y el Padre siguen con su obra. Cristo sigue con su obra. Les dijo, me serán testigos. ¿En dónde, hermanos? Jerusalén, Judea, Samaria y... Es decir, tenía que salir el Evangelio. Así que Cristo continúa con su obra y dice, apárteme a estos, a Bernabé y a Saulo. ¿Quién fue Bernabé? El maestro de Saulo, hermanos. Bernabé, el maestro cristiano de Saulo. Bernabé fue por Saulo, pues Saulo, después de haber visitado Jerusalén, se regresó a Tarsis, él estuvo ahí en su isla, y Bernabé va por él, se lo lleva para Antioquía, y ahora Bernabé y Saulo eran maestros en Antioquía. ¿Cómo estaban ellos? Esto es una iglesia, y es mi anhelo que así sea nuestra iglesia, hermanos, una iglesia misionera, una iglesia que se preocupa porque el evangelio crezca, el reino crezca, aunque sea 1 milímetro más, hermanos. El problema de nuestras iglesias actualmente es que a veces nos enfocamos demasiado solamente en nuestras necesidades materiales. Hermanos, aquí nuestro edificio está bien bonito. Yo lo veo, pues, si tú vas a Puente Moreno, te puedo asegurar que tú vas a apreciar este edificio. Te lo aseguro. Vas a apreciar el horario, vas a apreciar los climas especialmente, vas a apreciar el espacio, vas a apreciar tu patio, vas a apreciar el silencio. Pues sí, pasan motos y todo, pero hermanos, está aquí, estamos bien reyes aquí, hermanos, de verdad. Iluminación, tenemos cosas tan bonitas aquí. Pero hermanos, podríamos, y esto va a ser constante en mi predicación también, sí debemos cuidar nuestro edificio, debemos mejorar. Yo quiero que aquí se ponga algo bonito y tenemos que invertir, es economía, tenemos que mejorar un montón de cosas. Pero hermanos, si nuestro punto focal es simplemente mejorar nuestro espacio y así, y olvidamos aquello en lo que Cristo ha hecho énfasis, que es que recibirán poder y me serán testigos. Entonces ya no vamos a estar haciendo lo que Cristo nos mandó a hacer, hermanos. ¿Lo escucharon? Aclaro, no estoy diciendo, no debemos enfocarnos en lo material. No estoy diciendo que no nos esforcemos por tener un mejor lugar. No, es bueno tener un buen lugar. Pero lo que estoy diciendo es que esto material no es nuestro principal llamado, mis amados hermanos. No es nuestro principal llamado. ¿Me explico? Tampoco significa, el pastor quiere que yo sea testigo, así que se caiga el edificio, no me importa. No, o sea, obvio que no. Tenemos que tener un espacio bonito y imagínense, estar aquí todos juntos y pasarla bien. Pero si esto se convierte en el epicentro de nuestra vida cristiana, en el epicentro de nuestra iglesia, no vamos a crecer, hermanos. Vamos a tener un edificio bien bonito y espero que así sea. De verdad que sí me gustaría esto. Eso queremos. ¿No les gustaría tener un edificio más bonito, bocinas mejores, instrumentos? ¿Sí o no, mis amados hermanos? Claro que sí, y díganlo seguro, por supuesto. Claro que quiero que haya aquí más jóvenes con instrumentos, hermanos, buenos instrumentos, buena iluminación, un espacio bonito. Sí, mis hermanos, no es malo, es bueno. Pero el problema es, si nos enfocamos solo en estas cuestiones materiales y nos desenfocamos de lo que Cristo nos ha pedido, es que seamos testigos, entonces seríamos una iglesia que se va a opacar. No importa cuán bonito sea el edificio, si la iglesia olvida lo que tenemos que hacer, que es ser testigos, por eso recibiste el Espíritu Santo, ser testigos, si te olvidas de esto, tú te vas a opacar. Nos vamos a opacar. ¿Escucharon? Nos vamos a opacar. Por eso es que, hermanos, como conozco varias iglesias bautistas reformadas, y hay algunas iglesias bautistas reformadas tan bonitas, y gloria a Dios por eso, pero a veces, ¿cómo explico eso? Hay buena doctrina, buena música, buen lugar, buen espacio, pero como
como que la cosa está seca, hermanos. A pesar de buena doctrina, de buen espacio, como, no sé, como algo, como que, ¿saben qué es? Estoy seguro que es. Han olvidado aquello por lo cual se les ha dado el Espíritu Santo. Ser testigos. Ser testigos. Mira, piensa por un momento, si tú eres un testigo de Cristo, estás lleno del Espíritu Santo, tú vas a adorarlo, aunque estés debajo de una enramada con palitos y todo soleado así, sudado, tú vas a adorar a Dios. Amén, hermanos, o no amén. Te lo puedo asegurar. Si tú recuerdas que eres un testigo y tú eres alguien activo y tú estás esforzándote por compartir la palabra con alguien, por vivir una vida cristiana santa, por estar lleno del Espíritu Santo, compartir el Evangelio, tú vas a poder adorar en el lugar que te pongan, afuera, en la calle, debajo de un árbol, y vas a estar contento, hasta vas a sudar y comodidad, pero vas a estar contento, vas a estar firme, porque te sientes útil. Pero piensa lo contrario, si tuviéramos todo bien bonito, y espero que así sea, ¿verdad? Pero tú solamente te limitas a recibir, y nunca ser testigo, nunca compartir, te lo puedo asegurar. No importa cuán buena sea la doctrina, no importa cuán fuerte sea la predicación, no importa qué tan bíblicos seamos, qué tan buena sea la música, qué tan bonito sea el edificio, tú te vas a secar. Te vas a secar. Porque el Espíritu Santo no se te dio para que estés inmóvil sin hacer nada. No, hermanos, observen lo que Hechos nos está enseñando. Cristo dice, recibirás poder cuando venga el Espíritu Santo y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí en el capítulo 13, eso es lo que pasa con Bernabé y Saulo. Apártenlos para lo que les he llamado. Por primera vez, ahora se van a encaminar a una misión para predicar en otras ciudades, pero no por persecución. Por primera vez no va a ser por persecución. Aquí según el texto. Anteriormente fue por persecución, porque pues Saulo los andaba correteando y los andaba matando y encarcelando. Pero ahora, por primera vez, van por las buenas. Van porque el Espíritu Santo le dice, estos dos tienen que encaminarlos, tienen que mandarlos. Y eso es precioso, hermanos. Esa es, de alguna forma vamos a llamar la evolución de la gran comisión. Primero fue por persecución y terminó en bendición, pero ahora que está esta iglesia, decide enviarlos. Manden. Una cosa que vemos aquí es el Espíritu Santo. Es Dios mismo quien aparta a sus misioneros. Es Dios mismo quien envía a sus pastores o sus misioneros. Es Dios mismo. Así que si Dios es el que manda, Dios es el que va a proveer, mis amados hermanos. Amén. Si Dios verdaderamente ha mandado a alguien a plantar una iglesia, si Dios soberanamente llama a sus obreros, es lo que hizo, apárteme a Bernabé, apárteme a Saulo para lo que les he llamado, pues la obra hecha a la manera de Dios, mis amados hermanos, va a ser sustentada a la manera de Dios. Esa era la visión de Hudson Taylor. Voy a orar y yo sé que el Señor va a mover los corazones y vamos a llegar, voy a llegar a China y vamos a estar ahí. Y esa debe ser la idea para con nosotros, mis amados hermanos. Mi anhelo, piensen por un momento, miren. Y de aquí también yo pienso lo siguiente, antes de que concluyamos. Hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo último de la tierra? Piensen por un momento, qué precioso va a ser, hermanos. Piensen por un momento, cuando el Señor levante misioneros, cuando seamos una iglesia cada vez más grande, seamos como 10 iglesias, vamos a imaginar, y tengamos la capacidad económica para enviar a un misionero hasta lo último de la tierra. Ahorita voy a dar un giro a esto, pero piensa, al lugar más lejano, recóndito que tú pienses, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo pensarías de tu iglesia? ¿Pensarías que estamos bien, verdad? Dirías, sí, lo hemos logrado, estamos mandando un misionero. Hermanos, eso es precioso. Hay pocas iglesias, que pueden decir, estamos mandando a un hermano de nuestra iglesia a un lugar donde aún no se ha predicado el Evangelio para que plante una misión.
Hermanos, son muy pocas las iglesias, son muy pocas. Hermanos, cuando lleguemos a eso, va a haber un gozo en nuestro corazón, te lo puedo asegurar, porque estamos siendo partícipes de la gran comisión, no yendo quizás nosotros, pero proveyendo, aportando, orando, etcétera, sabiendo que de nuestra iglesia, de la iglesia Gracia y Verdad, hemos enviado un hombre a otro país. Va a ser tan hermoso, hermanos. Imagina que sea tu hijo, imagina que sea uno de tus hijos, más todavía, sí, va a ser tan hermoso. Pero ahora, piensa por un momento, un momentito. ¿Qué es lo último de la tierra? ¿Qué es lo último de la tierra? Alguien puede pensar, bueno, lo último de la tierra es Rusia, porque está hasta allá lejos. No, lo último de la tierra es Mongolia, o no me acuerdo, la última isla ya, Fujimori, más para allá, eso es lo último de la tierra. Pues sí, para nosotros, porque estamos aquí en México, pero ¿y los que viven en Fujimori? Los que viven en Rusia, los que viven hasta allá, en el último, en Galápagos, ¿no? ¿Qué piensan? No, lo último de la tierra es México. ¿Me expliqué? ¿Se dan cuenta? O sea, entonces, ¿qué es lo último de la tierra? Pongo este pensamiento en tu mente. ¿Qué es lo último de la tierra? Ahora, aquí lo que Cristo está haciendo es, los empieza a enviar hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo último de la tierra? ¿A dónde fueron? Según leemos en el versículo 4, fueron hacia Chipre. Ellos se embarcaron hacia Chipre. Es decir, salieron de Jerusalén, tomaron un barco y se fueron hacia una isla, hacia arriba, hacia Europa, España. Primero a una isla antes de llegar y luego fueron hacia Roma, España, etc. Hacia esas áreas se empezaron a ir, abajito, pues. ¿Eso es lo último en la tierra entonces? ¿Eso será lo último en la tierra? Hasta ese momento para ellos sí, para ellos lo era. Así que, ¿qué es lo último de la tierra? No es, sí te lo puedo decir, no es China o Rusia. Gloria a Dios si enviamos a alguien a China o Rusia, pero no es lo último de la tierra China o Rusia. No, lo último de la tierra, mis amados hermanos, es aquel lugar donde aún no se ha predicado el Evangelio. Ese es lo último de la tierra, hermanos. ¿Escuchaste lo que acabo de decir? Lo último de la tierra no es el lugar más recóndito lejos de ti. No, lo último de la tierra es aquel lugar donde aún no se levanta la bandera de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo último de la tierra, hermanos. Entonces, según lo que les acabo de decir, significa que puede haber pueblos aquí mismo, hermanos, en Veracruz. Yo supe de un pueblo que solamente se llega en lancha y no hay ni una sola iglesia cristiana. No hay ni una sola iglesia cristiana. Hermanos, pues hasta donde yo entiendo, eso puede ser lo último de la tierra. Ahora, yéndome un poquito más allá, ¿saben qué es lo último de la tierra? Lo último de la tierra, mis amados hermanos, es aquel lugar donde aún no se predica de Cristo. Es aquel lugar donde aún Cristo no es conocido. Y esto significa, hermanos, que hay lugares más cercanos de lo que tú crees donde aún no se ha predicado a Cristo. Así que lo último de la tierra es más cerca de ti que de lo que tú crees, mi amado hermano. ¿Sabes también qué creo que es lo último de la tierra? El último lugar donde Cristo será predicado antes de que Él vuelva. ¿Puedes responder cuál es esa pregunta? ¿Puedes pensar en cuál será el último lugar donde Cristo será predicado antes de su inminente venida? No sabemos, ¿verdad? Por eso así pienso, hermanos. Yo pienso claramente que aunque vayamos, pues aquí nos movemos 1 hora, 45 minutos de rancho a rancho, interranchonalmente andamos, porque ¿saben qué? Yo no sé si Mata de Pita o un lugar donde no hay una iglesia sea lo último de la tierra. Es más, quiero profundizar más, ¿tú cómo sabes que tú no vas a llegar a ser aquel discípulo que va a predicar al último de los creyentes? No lo sabes, tú no lo sabes. Por eso tienes que predicar, por eso tienes que evangelizar. Y aquí se cumple hasta lo último de la tierra. Él nos dio el Espíritu Santo para que seamos discípulos. Y yo sé que si tú piensas, es que los que van hasta lo último de la tierra solamente son los misioneros que mandan a China y a Rusia.
pues ojalá y esto te cambie tu mentalidad. No, seguramente si tú tienes el Espíritu Santo, entonces tú deberías ser un testigo. Y seguramente lo último de la tierra tal vez está mucho más cerca de ti que lo que tú crees. Esto significa que muy seguramente algunos de aquí han escuchado la palabra y tal vez en su corazón anidan ese deseo. Yo siempre quise ser misionero. Yo siempre quise ir hasta lo último en la tierra. Oh, escúchame bien. Es probable que el Señor hoy te esté llamando a eso. ¿Y sabes qué significa? O mejor dicho, ¿sabes qué es lo que no significa? No significa que estás demasiado viejo para salir hasta otro país. No, es probable que aquí mismo. Y también significa que no eres demasiado joven para también ir a predicar hasta lo último en la tierra. ¿Me escucharon, mis amados hermanos? También a los que yo sé que ya llevan más años de cristianos, significa que no precisamente, porque tal vez tú ya no puedas salir del país o no vas a llegar hasta el último en la tierra. No, piensen bien lo que les estoy diciendo. Si lo último de la tierra es aquel lugar donde aún Cristo no ha sido predicado, esto significa que cualquiera de nosotros que tiene el Espíritu Santo puede ser usado y Dios quiere usarte para que prediques hasta lo último de la tierra. Amén, hermanos. Ojalá y me pueda haber explicado. Ojalá y me pueda haber explicado. No significa que si tú yo voy a ser misionero hasta el último de la tierra, eso significa que me van a mandar hasta el otro lado del mundo y eso sí es lo último de la tierra. No, hermano. Puede que lo último de la tierra hasta sea un familiar tuyo, una casa de algún familiar donde aún no se ha predicado el Evangelio de Cristo. ¿Me explico, mis amados hermanos? Entonces, en este sentido, tal vez no van a ser oficialmente misioneros enviados a otro país, pero son oficialmente nombrados por el poder del Espíritu Santo como testigos para ser aquellos que van a predicar. Bueno, nuestros hermanos han predicado en Jerusalén, han predicado en Judea, han predicado en Samaria. Hermanos, ¿qué creen que falta? Exactamente, lo último de la tierra. Porque lo último de la tierra, hermanos, ¿creen que Bernabé y Saulo predicaron hasta lo último de la tierra? Esa tarea continúa, el trabajo permanece. Hasta lo último de la tierra aún continúa vigente ese trabajo. Y Dios quiere usarte a ti y a mí. Si tú tienes el Espíritu Santo, nuestro llamado es ir y ser testigos. Lo mezclé en mi mente con Mateo 28, 18 en adelante. Ir y hacer discípulos. Hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, espero que con eso que hemos visto el día de hoy, para ti sea más cercano el llegar a ser un verdadero testigo de Cristo, un misionero del Señor. No precisamente quizás un oficial mandado a otro país, pero sí alguien que comparte el Evangelio. Qué privilegio sería, y ese es mi anhelo. Mi Cristo es digno. Hermanos, ¿creen que Cristo es digno de todo esfuerzo que podamos hacer? Él murió por nosotros. Él derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario por nosotros. Él resucitó y sigue aún trabajando, hermanos. Cristo sigue trabajando, usándonos a nosotros para predicar su palabra. Hermanos, qué privilegio será. Ese es uno de mis pensamientos, es uno de mis deseos, que dudo mucho a veces en esto, pero que sea así. Que quizás yo pueda ser aquel cristiano a quien Dios usa para predicarle al último de los creyentes antes de que Cristo venga. Qué privilegio será ese, hermanos. Imagínense quién llegará a ser el último de los testigos que le predique al último de los creyentes. Es decir, el último que escucha el Evangelio, se arrepienta y crea, y Cristo venga, mis amados hermanos. ¿Qué privilegio será ese? Hasta lo último de la tierra, mi amado hermano, entonces, no es un boleto de avión hasta 3 días de viaje. No, lo último de la tierra, hermanos, puede ser, pues aunque parezca un poco imposible, aquí mismo, mis amados hermanos, cercanamente. Pero tú tienes que ser un testigo fiel que va y comparte la palabra. Amén, mis amados hermanos. Sea un testigo fiel de la palabra del Señor. Oramos. Oh, amado Señor, te doy gracias, Padre, por tu
tu palabra, Señor. Padre, este viaje que hemos hecho durante 13 capítulos, 12 capítulos, Señor, es hermoso, Señor, ver cómo la gran comisión va creciendo y creciendo y creciendo, y ahora, Señor, estamos en este punto, Señor, donde en tu infinita gracia y misericordia, Padre, debemos de compartir hasta lo último de la tierra, Señor. Mi amado Padre, te suplico por mis amados hermanos, que tú pongas en su corazón, Señor, ese deseo, Señor, de ser testigos y de seguir compartiendo, Señor, hasta lo último de la tierra. Que nadie se cierre a pensar que tú no lo puedes usar, Señor, para predicar en lo último de la tierra, sino por el contrario, Señor, muéstrales, Padre, muéstrales, por favor, Padre, que si han recibido el Espíritu Santo es para que sean testigos, Señor, y que muy probablemente tú los vas a usar para que tu reino se siga extendiendo, Señor. Oh, Señor, unos milímetros más, Señor, milímetros más, Señor, que tu reino crezca, oh Dios. Ayúdanos, perdónanos, Dios, cuando la pereza, Señor, nos inunda. Perdónanos, Señor, perdónanos cuando por alguna u otra razón dejamos de buscarte con ahínco, Señor, perdónanos. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos inunde, nos llene y nos muestre que tú nos has llenado de tu Espíritu para ser tus testigos, Señor. Ayúdanos a proclamar hasta lo último de la tierra sin temor, Señor, sin temor y temblor, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Por favor, Padre, te doy gracias por esta misión. Te doy gracias por los hermanos preciosos que están aquí, Señor. Ayúdales, edifícales, anímales, Señor. Y permite, Padre, que tu palabra se siga extendiendo. Gracias, Señor, por este día tan hermoso que me has dado el día de hoy, a mi familia, a toda nuestra iglesia. Y, Señor, como comúnmente pienso, Señor, oh, Señor, que un día, este día, nunca termine, Señor. Que podamos estar contigo eternamente. Danos el privilegio de extender más tu reino, aunque sea un milímetro más. En el precioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.